Queridos hermanos, gracias a Dios por este día. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas y llegamos al capítulo número 6 o a la lección número 6 de nuestro estudio. Y hoy vamos a pasar brevemente desde el capítulo 5 al 7 de Génesis, ¿ok? Ahora, les animo a que ustedes lean en su casa estos capítulos que son de mucha ayuda, ¿ok? Si es que es posible, en este momento, mientras estudiamos, les animo a que tomen un libro de estudio o un cuaderno de apuntes, su Biblia, un lugar adecuado para hacerlo. Y si no, pues recuerde que si es que tiene la capacidad de planificar, planifique un tiempo donde pueda hacer esto, ¿ok? De poder sentarse y estudiar, ¿ok? Sí, estos estudios tienen como propósito ser de bendición para nuestra iglesia, la Iglesia Gracia y Verdad en Cuenca, pero también para todos los hermanos que nos ven tanto en México, les mando un saludo, en los Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, aquí mismo en Ecuador, un saludo. Y les animo a que esta publicación está dada en Facebook, así como también en nuestro canal de YouTube, y ustedes pueden compartir con hermanos estos estudios, ¿ok? Entonces, vamos hoy día a continuar con la lección 6 que nos habla acerca de Noé y el diluvio. ¿Sí? En nuestra lección pasada nosotros vimos acerca de las consecuencias de la caída, cómo pasa de generación a generación. ¿Ya? Y quiero que vean conmigo el Romanos capítulo 5 y el versículo 12, ¿ok? Entonces, en Romanos capítulo 5 y el versículo 12 nos muestra la palabra de Dios, lo que Dios eh, ha hecho y lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? ¿Recuerdan cómo empezamos? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Génesis nos mostró, o Dios le mostró a Adán que podía comer de todo árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿ya? Nacemos separados de Dios y las consecuencias del pecado son la muerte, la separación eterna de Dios. Ahora, todos nacemos así. Y vimos eso con el ejemplo de Caín y Abel, que nacieron fuera del huerto del Edén y pecadores, ¿ok? Ahora, hoy en esta lección vamos a pasar del capítulo 5 al capítulo 7 y en el capítulo 5 nosotros vemos las generaciones desde Adán hasta Noé y el diluvio, ¿ok? De Adán hasta Noé hay 10 generaciones de hombres del linaje de Set que creyeron a Dios y esperaban la promesa del Salvador prometido en el jardín del Edén. Ahora, les animo a que ustedes en su Biblia lean detalladamente el capítulo 5 de Génesis y este capítulo habla acerca posiblemente de una palabra que se repite más en este capítulo es muerte, ¿ok? Vivió tantos años y murió. Sí, vivió tantos años, tuvo hijos e hijas y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Ahora, es muy importante, algo está queriendo decir. Y justamente eso, que las consecuencias del pecado son la muerte y que lo que acabamos de leer en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron, y todos estos descendientes de Set también eran pecadores, ¿sí? Ahora, recuerden que al ir estudiando su palabra, aprendemos mucho acerca de lo que Dios ha hecho, lo que es Él, pero también acerca del hombre, ¿sí? Aprendemos acerca de cómo es el hombre y una de las características es que somos pecadores, ¿sí? No importa lo que hagamos, somos pecadores. Entonces aquí encontramos nosotros desde Set hasta Noé 10 generaciones, ¿ya? Y si usted no tiene este libro, mi hija quiere entrar en este momento, pero no puedo porque estoy estudiando con ustedes. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? En la lista de ustedes que tienen este libro, y si no lo tienen, por favor, hablen conmigo para poder, para que lo tengan, ¿sí? Es el estudio de las cronológicas o el primer libro del discipulado que nosotros tenemos, es este. Eh, Aquí hay una lista en la cual usted va a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, la lista está en Génesis 5 y es interesante ver el mensaje a través de los significados de los nombres. Set quiere decir designado. Enos, hombre mortal. Cainán, lamento. Maalalel, el Dios bendito. Jared, baja. Enoc, enseñanza. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, desesperante. Noé, consuelo. Este es el significado de cada uno de estos nombres. Ahora, poniendo estos nombres en una oración, sale lo siguiente, ¿ok? Se le es designado al hombre mortal el lamento desesperante, pero el Dios bendito llegará enseñando que su muerte traerá consuelo. Realmente el mensaje de la palabra de Dios tiene un solo mensaje y es la salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar como representante y siendo 100% Dios y 100% hombre, pagó por nuestro pecado y hizo justicia ante Dios, ¿ok? Ahora, es muy importante que nosotros veamos que cómo Dios muestra una de las características que Él tiene, que es su gracia, y esto es el dar algo que no nos merecemos. Y eso hizo con Noé y su familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es así, Dios es lleno de gracia y eso quiere decir que nos da algo que no lo merecemos. Como pecadores, lo único que merecemos es la muerte, el castigo eterno, la separación eterna de Dios. ¿Sí? Y todas estas generaciones murieron, por eso en el capítulo 5 de Génesis nosotros vemos eso, ¿ok? Ahora, la historia de Noé se llevó a cabo más o menos 1500 años después de la creación de Adán. Para esas fechas, él y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, estaban rodeados de una gran población que vivía en la tierra. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, vemos nosotros cómo el pecado afecta a la humanidad, pero también que no es que había 200, 300 personas en la Tierra. Pasaron 1500 años. Recuerden que en ese tiempo los hombres vivían muchos años y eso es algo que aprendemos en el capítulo 5 de Génesis. Tuvieron hijos e hijas durante todo ese tiempo, tenían un periodo de ser fértiles por mucho tiempo porque así lo planificó Dios, que tengan muchos hijos y que poblen la tierra. Entonces, la población mundial en ese tiempo era muy alta, posiblemente cercana a lo que hoy en día tenemos la población mundial actual, ¿ya?
Entonces, no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de muchísima gente, ¿ok? Ahora, em, miren conmigo lo que dice Génesis capítulo 1 y los versículos, perdón, Génesis capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Ahora, yo no me voy a meter en especulaciones de ningún sentido, pero sí quiero que sepan que había mucha gente en la tierra, ¿sí? Em, el problema de esto es que todos buscaban hacer su propia voluntad, satisfacer sus propios deseos y pusieron a un lado a Dios, ¿sí? Dejaron a un lado totalmente a Dios, ¿ya? Y algo muy importante es que ellos estaban obsesionados con la inmortalidad, ¿sí? No pensaban en cómo podrían agradar a Dios. Aunque Dios amaba a esas personas, Dios odia el pecado y quería que se arrepientan. Por ejemplo, miren lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Miren lo que dice, ¿ok? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, eh, así es el corazón de Dios. O sea, él es lleno de gracia y otra cosa, que Él es paciente, muy paciente, ¿ok? Dios quería que la gente del tiempo de Noé cambiara su manera de pensar, que admitieran que estaban mal, que le creyeran. Y siempre ha sido ese el deseo de Dios, que el hombre le crea. Tanto con Adán, siempre Dios ha querido que él le crea. Y el creerle, habla acerca de un acto de confianza en su palabra, en su carácter, en lo que él es. ¿Sí? Pero el hombre desde un principio no cree eso, ¿sí? No cree a Dios y lo que está diciendo Dios, tú no eres fiel, tú no eres todopoderoso. Y eso es lo que estamos diciendo a Dios mentiroso, ¿ok? Porque no le creemos a lo que Él ha dicho. Ahora, Dios constantemente se refería a esto al comunicar su palabra con el hombre, ¿sí? Y vemos repetidas veces como lo hizo con Adán, como lo hizo con Caín, repetidamente él se comunicó con él, ¿ya? Y quiero que vean lo que dice Proverbios capítulo 1, los versículos 24 al 32. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, los versículos 24 al 32. Y vamos a leer juntos este pasaje, ¿ok? En Proverbios capítulo 1, de el versículo 24 hasta el versículo 32. Y dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora, sigo leyendo los dos últimos versículos que vamos a leer. Dice,
comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora, en Proverbios, el tema principal es la sabiduría personificada. Realmente habla acerca del mismo Señor Jesucristo. Entonces, el problema de rechazar a Dios, de no creer a la verdad, es que estamos rechazando todo, a Él mismo, a la persona, a Dios, y al hacer eso, eh, nos enfocamos en nosotros mismos. Y ese es el problema del hombre, ese es el problema de la humanidad que pone a un lado a Dios, ¿ok? Entonces, en ese momento, Génesis capítulo 6, 1 y 2, la maldad en la tierra abundaba, ¿sí? Porque habían puesto totalmente aparte a Dios, ¿sí? ¿Recuerdan la generación, los descendientes de Caín? Esa generación murió y vamos a ver cómo pasó esto en el diluvio, ¿sí? Entonces, miren lo que dice Génesis capítulo 6 y el versículo 3. Regresemos a Génesis y vamos a ver el capítulo 6, ¿ok? Y en el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí nosotros encontramos la advertencia que Dios da al hombre y le pone plazo para regresar a conocerle a Él, para que le crea. 120 años era el plazo, ¿ok? Ahora, dice, Dios les advirtió que Él no continuaría para siempre diciéndole su mensaje. Si continuaban resistiéndole, un día les entregaría a Satanás y les castigaría. Les dijo que les daría 120 años para que cambiaran sus corazones, pero si no lo hacían, les castigaría. Estoy leyendo directamente de nuestro estudio porque de esa manera nosotros podemos ir pausado y yo no me desvío por ninguna parte, ¿ok? Algo interesante es que Dios nos habla a través de su palabra, pero Satanás también nos habla tal como lo hizo con Eva, diciéndonos que no oigamos a Dios. Sin embargo, si rehusamos de escuchar a Dios y a su Espíritu que nos ha estado hablando, eventualmente se callará. Y esto es cierto, ¿sí? Lo que Dios utiliza es a su Espíritu Santo para convencer al mundo de justicia, juicio y de pecado, dice Juan capítulo 16, y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la palabra de Dios, ¿ok? Pero cuando nosotros rechazamos y rechazamos, eventualmente Él dice, ok, sigue tu propio camino. Y eso es lo que pasó con toda esta generación. eh, Sabían que había un Dios, sabían cómo debían acercarse a Dios, lo mismo que pasó con Caín y Abel. Pero lo que hicieron es que deliberadamente no creyeron a su palabra y se alejaron y se alejaron y se alejaron y Dios les dejó que se vayan por su propio camino. Pero eso llevó como consecuencia un mundo lleno de maldad, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, conmigo un pasaje que le va a estremecer en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Permítame poner una señal aquí y vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, nosotros vemos lo que pasa cuando un hombre no cree en Dios, le pone a un lado, sí, pone a un lado el creer a lo que él ha hecho y escoge su propio camino, ¿ok? Entonces, en Romanos, capítulo 1, nosotros vemos esto, del 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿ok? Habla acerca de no creer a lo que él dice con su propia injusticia y dice, yo no quiero.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos una circunferencia hacia abajo, ¿sí? Una espiral en descendencia de cada vez peor, 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 por poner a un lado a Dios. ¿Ok? Y dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, orgullo, ni le dieron gracias, ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sí? El estar envanecido en sus razonamientos es como una persona que es miope, o sea, que no puede distinguir, ¿sí? Eh, y ve así y no distingue nada, ¿ok? Un miope espiritual es que no puede ver la verdad, ¿ya? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Un corazón en obscuridad, es apagado la luz, no puedes ver la luz. La Biblia muestra que Él es la luz, dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Ahora, esto es muy importante para nosotros porque esa, 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 mm, esa espiral en descendencia afecta al hombre cuando no hace caso a la verdad. Recuerda, el Espíritu Santo nos muestra, nos dirige a la verdad, nos muestra a Jesucristo. Pero cuando el hombre rechaza eso, el problema es este. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Aquí hay una desorientación total, no saben a dónde van. Y necio habla acerca de que deliberadamente rechaza la verdad, no quiere con la verdad y se va por el mal camino, ¿ya? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, lógicamente eso está mal, pero como está un corazón necio, una mente envanecida, hace cosas que hasta lógicamente no son correctas, ¿sí? Por su alejamiento a la verdad, por haber rechazado la verdad. Y escuche, ¿por qué pasa esto? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Concupiscencia quiere decir un deseo fuerte, un anhelo ardiente de hacer lo malo y tiene en relación con lo que sigue en estos versículos. ¿Sí? Y dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Imagínense, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Estoy leyendo en Romanos capítulo 1 y estoy en el versículo 25. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Nuevamente él dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí vemos el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío, el homosexualismo, ¿sí? Y el problema de enfermedades venéreas, el SIDA, todo eso, ¿ok? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Qué problema tan grande. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En la misma lista de todos estos pecados está a la misma altura desobedientes a los padres. Sí, porque una persona que pone al lado a Dios afecta a toda su familia, afecta a todos, ¿sí? No respeta a nadie, ¿sí? Y habla, el desobediente a los padres habla acerca de la autoridad. No respeta la autoridad. Eh, Póngase a ver a nuestro alrededor y vea cómo está nuestra sociedad. No se respeta a la autoridad, no se respeta a la policía, no se respeta las señales de tránsito, no se respeta la fila en un banco, no, ¿sí? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Ahora, imagínese esta sociedad que vivía por muchos años, ¿sí? Muchos años, y en el capítulo 5 de Génesis nosotros vemos el tiempo, la edad que vivían ellos. Como después de la caída, obviamente vivieron muchísimos años y fue bajando el porcentaje de vida, pero Dios dijo, no más, van a ser 120 años y tienen 120 años para escuchar el mensaje. Y luego de eso vamos viendo cómo baja el tiempo de vida. Más adelante en Salmos nos dice que la edad del hombre es 70 y los más fuertes 80, ¿ok? Entonces, quiero seguir con esto para no desviarme. Entonces, dice aquí, Génesis capítulo 6, los versículos 5 y 6. Regreso a Génesis capítulo 6 y los versículos 5 y 6. Y miren lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sí? Otra vez. Aquí en este punto tenemos que estar en algo al conocerle a Dios. No es que Dios hizo algo sin querer, ¿sí? Y dijo, no, eso no es así. Dios siempre, siempre ha tenido el propósito de darse a conocer, de mostrar su amor al hombre, ¿ok? Y Él encontró la manera de mostrarle su amor, de mostrarle su gracia. Ahora, el problema es que el hombre totalmente rechazó a Dios. Ahora, les continúo leyendo nuestro estudio de las cronológicas. Dice, la mayoría de las personas siguieron el camino de Caín sin Dios, otra vez. Lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Pusieron a un lado a Dios, Dios les entregó y se fueron por ese camino. Se volvieron más y más pecaminosos. Rehusaron creer en el mensaje de Dios y confiar en Él para alcanzar su misericordia. Otra vez, rehusaron creer en Él y se alejaron, cada vez peor, como el mensaje que nosotros acabamos de ver en Romanos capítulo 1. Recordemos que estas personas nacieron pecadoras y amaban su pecado. Dios habló a la gente en el tiempo de Noé a través de profetas. Uno de los descendientes de Set era Enoc, un profeta de Dios. Otro fue el mismo Enoc. Entonces, si ustedes se fijan, cuán importante es el capítulo 5 de Génesis, y dice,
Voy a leer en el capítulo 5, versículo 19, donde empieza la vida de Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ya? Ese camino con Dios es muy importante, y quiero leerles a ustedes el comentario que la Biblia de Scofield nos da en cuanto al versículo 22, específicamente en cuanto a Enoc. Enoc, quien antes del juicio del diluvio fue traspuesto para no ver la muerte, es un tipo de los santos que serán trasladados antes de los juicios apocalípticos de 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17. ¿Sí? Esto va a pasar con la iglesia, ¿ok? Todavía no tenemos eso porque todavía la iglesia está aquí, todavía no estamos en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Porque la iglesia sigue aquí. Ahora, no hay ninguna señal antes o previa a que esto pase. Va a ser el momento que Dios decida que lo sea, y nadie tiene una idea de cuándo va a ser. ¿Sí? Todas las consecuencias que nosotros vivimos hoy, enfermedades, la misma pandemia mundial en la cual estamos viviendo por el coronavirus, es una consecuencia del pecado. Por el hombre se enferma y está sensible a eso, ¿ok? Y otra cosa es que el hombre es pecador, y sea como haya sido la manera como empezó este virus, solamente nos muestra lo muy necesitado que el hombre está de Dios, ¿ok? Entonces, sigamos nosotros nuestro estudio para aprender un poco más acerca de esto. Miren conmigo en Judas capítulo, bueno, Judas solo tiene un capítulo, los versículos 14 al 16, ¿ok? Acompáñenme ustedes a Judas, que está justo después de la tercera carta de Primera de Juan y antes de Apocalipsis. Y en el versículo 10, en el versículo 14, miren lo que dice. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Me parece a mí algo tan similar a como alguien que tiene una actitud aquí en este día es: te doy, te adulo, lo que quieras con tal de sacar provecho para mí. ¿Sí? Y no dicen la verdad. ¿Sí? Esa es una característica del hombre. Es pecador, es así, es feo. Y al poner al lado a Dios, no le importa irse encima de cualquiera. ¿Ok? Ahora, vean también conmigo, segunda de Pedro, unas páginas antes, capítulo 2 y el versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto es lo que pasó, y Dios mandó el diluvio. Entonces, dice aquí: quiero recalcar sobre las personas del tiempo de Noé, diciendo que no tenían ninguna excusa por su comportamiento.
Dios les advirtió una y otra vez por medio de profetas como Enoc y Noé. Simplemente se rebelaron contra Dios, o sea, no quisieron nada. ¿Recuerdan que Caín y Abel tenían a sus padres quienes les mostraron cómo acercarse a Dios? El uno creyó, ¿sí? Y el otro no creyó y hizo lo que le dio la gana. Y a pesar de la insistencia de Dios, el mostrarle la verdad, Caín le puso a un lado y todos sus hijos, su generación, se alejó de Dios. Ahora, Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Miren conmigo lo que dice aquí. Génesis capítulo 6 y el versículo 5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de su corazón, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recuerden que el pensamiento del corazón, cuando hablamos acerca del corazón, hablamos de su mente, de su voluntad, de sus emociones. Estamos hablando del alma, ¿ok? De continuo solamente el mal. Nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Sus mentes estaban enfocadas en las cosas materiales, en sus cuerpos, en su ambición de mejorarse. Ellos eran orgullosos, egocéntricos, arrogantes, celosos y odiosos con otras personas. Discutían y peleaban, eran crueles y muchos aún asesinos. Constantemente se engañaban, estafaban, defraudaban a sus semejantes, eran inhumanos en sus trabajos, chismeaban constantemente y sus pasiones sexuales no tenían freno. ¿Okay? Miren lo que nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. ¿Ok? Vamos conmigo a la carta de segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, otra vez, desobedientes a los padres, te estoy hablando a ti, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables y calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esto de tener apariencia es como la palabra pseudo, que quiere decir que es como un cebo, como algo que aparece, aparenta ser, pero no lo es. ¿Sí? Por ejemplo, a los que les gusta la pesca, utilizan un anzuelo que parece como un pez, pero no es un pez y tiene adentro las arpas para agarrar a la presa, ¿sí? Y así es con los hombres, ¿sí? Dice, tendrán apariencia de piedad, es decir, parecerán hacer las cosas como que son de Dios, pero no lo son, pero estos negarán la eficiencia de ella, a estos evita. Lo que acaba de leer está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Cuando dice los últimos días, podemos aplicarlo a cada dispensación. ¿Sí? En las 7 dispensaciones siempre hay un juicio de Dios, siempre vemos la maldad del hombre florecer y Dios juzga el pecado en base a lo que Él ha dicho. ¿Ok? Entonces, veamos ahora lo que dice Génesis capítulo 6, los versículos 11 al 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí?
Otra vez, ¿recuerdan lo que leímos en Romanos capítulo 1? Tú pones al lado a Dios, dejas aparte a lo que Él es, lo que Él ha dicho, ¿sí? Y empieza esa circunferencia en descendencia al mal, ¿sí? Cada vez peor. Dios vio todos sus pecados, tal vez trataron de esconder sus mentiras, adulterio, robo y asesinatos a los ojos de los hombres, igual que hoy día. Pero nadie puede esconderse de Dios. Y esto es algo sumamente importante porque aquí aprendemos algo en cuanto a nuestro Dios que es soberano, ¿sí? Está en todas partes, Él conoce todos los pensamientos del corazón del hombre, inclusive las intenciones, y sabe, y ese era el problema, y encontramos aquí en Génesis capítulo 6 que la tierra estaba corrompida, ¿sí? Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y habla acerca de eso. Entonces, imagínense, 1500 años de esto, asesinos, perversos, lo que vimos en Romanos capítulo 1 del 18 al 32, en abundancia, ¿sí? Eh, no creo que haya sido un lugar bonito para vivir para nadie. Y Dios en su misericordia intercede. Ahora, miren lo que dice con nosotros el Hebreos capítulo 4 y el versículo 13, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 4 y el versículo 13. Muy importante que si usted no ocupa una Biblia, si es que ocupa el celular, hay opciones en las que usted puede señalar y marcar en su celular. Use ese tipo de opciones para que recuerde, para que pueda señalar, para que sea algo propio, ¿ok? Si no, le recomiendo que tenga su propia Biblia donde pueda manejarla y aprender a utilizarla y marcar. Entonces, Hebreos capítulo 4 y el versículo 13 dice lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es nuestro Señor. ¿Ok? Hoy en día Dios ha puesto el juicio en manos del Señor Jesucristo. Entonces, toda rodilla se va a doblar delante de Él y Él sabe exactamente lo que hemos hecho. ¿Ok? Ahora, quiero que sigamos un poquito más y miren lo que dice Génesis capítulo 6, los versículos 6 y 7. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y todas las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Las personas eran tan malas que el Señor dijo que les destruiría y todo lo que estaba en la tierra que Él creó. Recordemos que Dios les dijo a Adán y Eva que si no creían, morirían, serían separados de Dios. No creyeron y murieron tal como Dios había dicho. También les dijo claramente a Caín y Abel que si querían acercarse a él y ser aceptados, tenían que llevar una oveja y derramar su sangre. Dios cumple lo que promete, por eso rechazó a Caín, porque llegó en sus propios términos. Otra vez lo que dijimos hace un momento. Dios cumple lo que promete, por eso rechazó a Caín. En el tiempo de Noé, Dios dijo que iba a destruir la tierra y todo lo viviente si la gente no se arrepentía de andar en el camino malo. Eso no fue una amenaza suelta o como nosotros los padres a veces decimos, la última vez y otra vez hace lo mismo y no hacemos nada. ¿Cuántas veces amenazamos cuando estamos enojados y lo olvidamos cuando nos calmamos?
Dios no es como nosotros, siempre hace lo que dice. Sin embargo, su amor y su misericordia, eh, Él escogió a Noé y a su familia, a, a quienes no destruyó, ¿sí? Entonces, Génesis capítulo 6 de los versículos 8 al 10 dice, pero Noé halló gracia, y otra vez, gracia es un regalo inmerecido, porque Noé también era pecador, ¿ok? Ante los ojos de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es, Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, y esto es otra cosa. El decir que es justo no quería decir que no era pecador, sino que creía en Dios, ¿ok? Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y miren otra vez, les voy a leer el comentario de la Biblia Scofield en cuanto a esto. Noé y Enoc son los dos antidiluvianos de quienes se dice que caminaron con Dios. Y eso habla acerca de que creyeron a Dios, ¿ya? No que no eran pecadores, sino que creyeron a Dios. Y justos, si vemos todo el contexto de la Biblia, una persona solamente puede ser justo por la justicia de Jesucristo. Esto nos habla el libro de Romanos, por ejemplo. Dios en la salvación le viste al pecador que cree con la justicia de Jesucristo y es declarado justo, ¿sí? Aquí esto es lo que pasó con ellos. Creyeron en que Dios mandaría un libertador. Recuerden Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió la venida de la simiente de la mujer que aplastaría en la cabeza a la serpiente para siempre, ¿ok? Entonces, ellos creían en que Dios mandaría un libertador y que la manera de acercarse a Dios era a la manera que Dios pide, ¿ok? Y dice aquí, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Ahora, recuerde que Noé nació pecador bajo el control de Satanás, tal como todos los descendientes de Adán. Sin embargo, Noé le creyó a Dios y fue como Abel, Set y Enoc, presentándole la sangre de los animales. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora, esto es de suma importancia. Dios no nos acepta por nuestras grandes obras buenas, sino por creer en Él, por creer en la verdad, por el creer en lo que Él ha dicho. Por ejemplo, miren conmigo lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, algo sumamente clave aquí e importante. Dios quiere que le creamos, pero cuando no le creemos dejamos a un lado a Dios y las consecuencias de eso, Romanos capítulo 1 del 18 al 32, y la gente que murió en el diluvio, ¿ok? Entonces Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Quiero hacer este comentario. Hemos dicho muchas veces que nuestra única responsabilidad es creer, y aquí vemos a un hombre pecaminoso, Noé, que solo creyó y así, por la gracia y la misericordia de Dios, fue perdonado y aceptado por Dios. Ahora, regresen conmigo a Génesis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 13. Y dice así, Génesis capítulo 6 y el versículo 13 dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Ok? Dios otra vez se da a conocer, dice el mensaje que tiene, no se queda callado, da a conocer el problema. Y dice aquí, Dios le dijo a Noé que iba a mandar una gran inundación que taparía toda la tierra y le dio las instrucciones exactas de cómo sería el arca. Entonces, aquí su tarea es leer
el capítulo 6, a continuación desde el 14 en adelante hasta el 21, y ver cómo Dios dijo lo que iba a hacer, lo que iba a pasar y lo que Noé tenía que hacer para construir el arca. Y otra vez habla acerca de creer a la palabra de Dios. Recuerde que después de Adán y Eva pecaron, ellos hicieron vestiduras, ¿sí? De hojas de higuera. La ropa que se hicieron no era aceptable delante de Dios. Sus vestiduras tenían que ser lo que Él quería. La ofrenda de Caín y de Abel también debían ser de la manera que Dios les había dicho. Noé no podía inventarse, no podía hacer nada de acuerdo a su propio intelecto, sino tenía que hacer caso exactamente al plan de Dios. ¿Okay? Ahora, esto es muy importante, ¿sí? Porque Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él creó las leyes físicas, la gravedad, cómo funciona el agua, las leyes para que un bote flote por cómo está hecho el agua. Recuerdo cuando, antes de que yo conozca al Señor Jesucristo, Dios hizo posible que alguien le dé a mi padre unos videos de ciencia sobre cómo funciona el agua, las abejas, todo esto. Si ustedes no saben, pueden encontrar tal vez en YouTube de Moody Bible Institute of Science, ¿sí? Instituto Bíblico de Ciencia de Moody, ¿ya? Y ellos tenían una serie donde mostraban cosas científicas que vemos en la creación, y luego de eso mostraban que la única razón de eso es porque hay un creador, por ser Dios. Dios que hizo las leyes físicas le dijo a Noé cómo debía construir el arca. Entonces, por eso Dios les dio las instrucciones cuidadosamente. Dios creó el universo, estableció las leyes que controlan el flote, entonces no tuvo problemas en crear el diseño perfecto para un gran barco. Les leo aquí algunas estadísticas de nuestro libro. El arca era una embarcación perfecta. Aproximadamente el tamaño de ella era 400 pies por 75 pies por 45 pies de altura. Podía acarrear aproximadamente 14,000 toneladas. Su capacidad de acarrear es igual a la capacidad de 522 vagones de tren, los cuales cada uno puede acarrear 240 ovejas. Se estimaba que habían 17,600 especies de animales, completando el número probable de 45,000 animales a los cuales Noé metió en el arca. Hay un punto muy importante que debemos recordar, especialmente con respecto a la manera que Dios instruyó a Noé para que construyera el arca. Dios se dio a conocer. Ahora, hasta este punto vamos a quedarnos aquí en esta semana, pero acuérdense varias cosas. El hombre no quiere nada con Dios. Dios es misericordioso y da las instrucciones para que el hombre le crea, y le da tiempo para que se arrepienta, ¿sí? Y utiliza por gracia a Noé para dar a conocer a toda la humanidad que hay un castigo que se viene y que regrese a él, ¿sí? Pero otra vez muestra la característica del hombre, que es rebelde, no quiere nada con él, ¿ok? Queridos hermanos, estos estudios están grabados en Facebook, en nuestra página de IGB Cuenca, como también en nuestro canal de YouTube, donde le invito a que se suscriba y comparta con otras personas. Saludos, hermanos queridos, nos vemos la próxima semana en Video Viernes.